hoy apuntamos un poco al usuario de tarjeta de crédito, por ejemplo, al usuario que compra algunas cositas en dólares, que no son grandes maquinarias, que no son containers con productos para empresas, a los que pagamos algún servicio de streaming. ¿En qué nos beneficia o no esta caída del impuesto país? Bueno, la verdad que este impuesto país, como bien decía Janina, bueno, primero afecta a lo que es las tarjetas de crédito y el gasto relacionado también con todo lo que es turismo y compras al exterior, ¿no? Sí, decirles que todavía queda grabado ese 30% de impuesto a las ganancias y bienes personales, que es una percepción o un adelanto a cuenta, ¿no? Es decir, que todo eso se sigue manteniendo exactamente igual, donde el monotributista a partir del 1 de enero va a tener que hacer el trámite para poder recuperar el 60% que pagó hasta ayer. Hay que decir que hasta ayer se pagó eso, a partir de hoy los gastos van a estar grabados con ese un 30%, pero ese trámite va a tener que seguir haciéndolo igual, y aquel trabajador que paga impuesto a las ganancias también va a tener que completarlo en su declaración jurada para poder tener su compensación entre créditos y débitos, y de ahí determinar el impuesto a las ganancias a pagar. Sí decirles que bueno, que ahora esta eliminación va a hacer que el dólar tarjeta sea más barato. Todo lo que era el 8% de gastos a los streaming, por ejemplo, a Netflix, Spotify y todo lo demás, ahora ese impuesto específico ya no va a existir. Y después también todos aquellos gastos, digamos, que pagábamos con tarjeta, ya sea por consumos de las vacaciones de Brasil, o todo lo que sea por una compra por Amazon, que ahora están liberadas, ahora ese impuesto no va a regir, ¿no? Pero el dólar pasa en el orden de los 1.600 a el orden de los 1.300 pesos con este impuesto. Sigue siendo más caro que poder utilizar un dólar MEP, por ejemplo, que el gobierno está estimulando la compra del dólar MEP, porque hay que decir que el dólar tarjeta es un dólar que impacta en las reservas del Banco Central. Y esas reservas, que todavía son negativas, en el orden de los 2.000 millones de dólares, y que además se encuentra en este momento el gobierno en negociaciones aceleradas para lograr un préstamo del Fondo Monetario Internacional para el año que viene que permita salir del cepo. Entonces, hoy nos encontramos como en este intercambio en donde se elimina el impuesto país, cumpliendo la promesa de la eliminación del impuesto, yendo a una liberalización del mercado cambiario, pero a su vez también con una negociación acelerada para poder obtener dólares que todavía no hay, ¿no? Así que ahora que se vienen las vacaciones de Brasil, un Brasil muy barato, porque Brasil no para de devaluar en los últimos tiempos, los argentinos van a ir mucho a veranear allí, ¿no? Y bueno, y allí lo que se está pensando es que más allá del dólar tarjeta se puede utilizar el dólar MEP y también el dólar que tienen los argentinos bajo el colchón o que van a comprar al blue, que termina siendo más barato, ¿no? Hay que ver, digamos, qué es lo que sucede. Sí decirles que, bueno, que con esta baja del impuesto país, dos aspectos para tener en cuenta, ¿no? Desde el punto de vista del consumo, lo que se espera es que termine bajando aún más la inflación, y eso permita hacer también que el crawling peg, que venía a un 2%, termine bajando a un 1% en ritmo de aceleración de cuánto se actualiza, ¿no? Pero por otro lado, hay una cuestión que no se dijo todavía, que es cómo se va a reemplazar ese tributo dentro de lo que es el presupuesto, ¿no? Hay que decir que el 70% de ese tributo se destinaba para los jubilados y para el PAMI, y el otro 30% para el Fondo Nacional del Turismo y también para obra pública. Estos, bueno, Fondo Nacional del Turismo estamos viendo que no se va a renovar, ya lo han dicho, pero bueno, la obra pública, sobre todo la dirigida a las provincias, es todo un tema que no sabemos todavía qué va a pasar, ¿no? Bueno, Gisela, ¿cómo te va? Buen día. Justamente ahí te iba a preguntar, ¿no? Porque apenas se anunció, o en el medio del anuncio de la eliminación del impuesto país, se quitó la eliminación de la gratuidad al 100% de los medicamentos del PAMI, y si bien el gobierno no lo argumentó con este criterio que de lo que estás contando, sí parte de la oposición habló de esto, ¿no? Entonces, esa era, digamos, la consulta. ¿Cómo crees que se van a empezar a compensar estos programas que ya no se van a financiar a través de esto? Y bueno, si uno puede esperar nuevos recortes.
Bueno, recortes va a haber, Yani, porque en definitiva un anuncio como el que hizo hace unas semanas en cadena nacional de que se van a recortar el 90% de los impuestos implica un gasto público cada vez más chico, ¿no? En definitiva va a haber muchos gastos que antes hacía el Estado que los va a tener que financiar el jubilado o las familias de los jubilados, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto sí es un hecho, ¿no? En cuanto a la obra pública, bueno, ya plantearon también que va a haber una competencia del RIGI y también una competencia entre provincias de quién va a ser la más competitiva para poder autogestionar su propia obra pública y que no dependa de un gobierno nacional. Es decir, que hay un proceso acelerado de desregulación total de la economía, con todo lo bueno y todo lo malo que eso implica, ¿no? Pero sí estamos apuntando a que el gasto público, el presupuesto público sea cada vez más chico, que sea soportado por cada vez menores impuestos, y esto va atado a poder dotar la economía de una mayor competitividad. Ustedes vieron, Franco y Yani, que abrieron mucho las importaciones, y si no se acomoda el componente impositivo, que es uno de los principales factores que hace que nuestro sector industrial, el principal sector generador de puestos de trabajo, no pueda competir con los productos importados, tiene que ver con la cuestión impositiva. Entonces creo que allí, en esta gran torta que es el Producto Bruto Interno y la actividad económica, el reparto de esa torta y de las porciones, bueno, se están reacomodando en función de desregular ciertas cuestiones para dotar de mayor competitividad, ¿no?